Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículos 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿Están discutiendo eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Pero ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero su tristeza se convertirá en alegría. Lección número 3 del camino de formación de la comunidad en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. En esta tercera lección sobre el nacimiento y la formación de la comunidad, vemos cómo este Espíritu Santo, ya anunciado en las dos primeras lecciones, como aquel que forma la comunidad y Cristo centra al discípulo, coloca precisamente a cada creyente en el corazón del ministerio de Jesús, el misterio pascual, un camino que de la muerte lleva a la vida, un camino de transformación profunda que ocurre dentro del viraje interno que se da en una cruz que resucita. Y esta lección de hoy es sencillamente maravillosa. ¿Hacia dónde nos va llevando la obra del Espíritu? Hacia la vivencia total de la Pascua de Jesús. Nos da la capacidad para hacer la travesía hacia una nueva realidad, una nueva situación cargada de vida y plenitud. En el texto que acabamos de leer en Juan 16, 16 al 20, vemos cómo Jesús describe la experiencia de la cruz desde el punto de vista de su experiencia tanto exterior como interior. Vemos aquí lo que será el camino de la cruz y su significación en la vida del discípulo. Vamos a verlo en los 3 pasos del Evangelio de hoy. Primero, la cruz vista desde el punto de vista exterior, es decir, en el relato, en la crónica de la misma muerte de Jesús, un Jesús que pasará todavía algunas horas junto con sus discípulos y dentro de poco tiempo ya no estará más. Veámoslo mejor en el texto. Jesús enuncia una frase que suena enigmática. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Dije una frase enigmática. Son palabras ocultas, en parábolas, dirá más adelante el versículo 25. Jesús habla de esta manera de su muerte y su resurrección, pero no de forma explícita. Jesús habla de 2 breves tiempos, uno en el que lo verán y otro en el que no lo volverán a ver. En el que lo volverán a ver. No lo verán, pero luego lo volverán a ver. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Esta frase quiere decir, yo estoy a punto de desaparecer y no me volverán a ver, pero dentro de otro
tiempo no muy largo, ustedes me verán. Y a lo mejor ustedes, como le pasó a los discípulos cuando Jesús dijo la frase, quedaron viendo estrellas. ¿Qué quiso decir? Los discípulos quedaron confundidos y entonces hicieron corrillo. Se reunieron en un grupito aparte, ahí está en el Evangelio, ellos hacen una conversación paralela y comienzan a debatir. ¿Qué quiso decir el maestro? ¿Qué fue lo que dijo? Y entonces exploran el sentido de la frase y no dan con la respuesta. Más que entender que Jesús está hablando de su muerte y su resurrección, la dificultad para ellos estaba más bien en captar el significado que tenía para sus propias vidas. En la conversación paralela de los discípulos, en los versículos 17 y 18, vemos cómo hacen la conexión entre la partida de Jesús y el regreso al Padre, retomando lo que Jesús ya había dicho antes, en este mismo capítulo, en el versículo 10, me voy al Padre y no me verán. Y ellos cándidamente se preguntan, ¿qué significa todo esto? Y miren lo que va a pasar. Ellos van a hacer una confesión de ignorancia. ¿Y eso qué es? Una confesión de ignorancia. Reconocer que no entiendo. Como dice por ahí, me doy. No entendemos. Admitir que no se entiende algo es un paso importante para el conocimiento. Es lo mismo que le pasó a la gran mayoría de los personajes que trataron con Jesús a lo largo de este Evangelio de Juan. Tal cual. Lo mismo le pasó a Nicodemo, no entiendo. Lo mismo le pasó a la samaritana, no entiendo. Lo mismo le pasó a la gente de Jerusalén, a los fariseos, a los judíos en los capítulos 7 y 8, no entendemos. Lo mismo le pasó al ciego de nacimiento, igual a estos mismos discípulos en el cenáculo y todavía en el relato pascual del capítulo 21 están en las mismas. El mismo hecho de que los discípulos se hagan preguntas y reconozcan que no saben es importante. E interrogar al Señor será la única manera de evitar la parálisis en la vida espiritual. Es un reconocimiento de la impreparación con que nos encuentra frecuentemente el misterio de la cruz. Nunca nos encuentra suficientemente preparados la cruz. Los golpes de la vida, por más que estemos preparados, nos dan duro. Y Jesús, quien no está muy lejos del grupito de discípulos que en corrillo tratan de indagar lo que quiso decir el maestro, bueno, Jesús se da cuenta e interviene en la conversación anticipándose a la pregunta que le van a hacer. Esto es bonito. Jesús intuye las preguntas de sus discípulos. Las capta en el aire, rapidito. Él se pilla la situación. Y a veces me pregunto a mí mismo, ¿qué tan rápido yo capto los problemas de mi casa, de mi comunidad y de mi entorno? ¿Sé reaccionar rápido o demoro mucho para aterrizar? Y viene el paso número 2, la cruz desde un punto de vista interior, emocional. Jesús responde a las inquietudes de los discípulos sobre el doble tiempo del no verlo y del volverlo a ver, haciéndose el intérprete de sus propias palabras, primero con una declaración solemne y luego con una pequeña parábola. Vamos a detenernos en la declaración solemne y dejamos la pequeña parábola para mañana. La declaración solemne de Jesús es esta: en verdad les digo, que llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Esta respuesta de Jesús aclara lo que ya había sido dicho de forma enigmática y da un paso adelante anunciando cómo reaccionarán emocionalmente los discípulos
ante el hecho de su muerte y su resurrección. O sea, ante el hecho de no verlo y de volverlo a ver. Y lo primero es, llorarán y se lamentarán. En verdad les digo, llorarán y se lamentarán. El verbo llorar, aquí en griego, klaio, está reforzado por otro, por el verbo lamentar, phreneo en griego, y tiene una connotación particular. Si lo estoy citando en griego es porque tiene una connotación particular. No se trata de cualquier llorar, como cuando uno se da un machucón con la puerta. No, se trata de las lágrimas por la pérdida de un ser querido. Por lo tanto, se trata de lágrimas de pérdida, de ruptura. Las emociones externas del llanto, de la lamentación, del duelo, de la aflicción, indican aquí la gravedad de lo que está pasando. En este contexto específico, un Jesús que ya no va a estar, un Jesús que se fue en la carne. Estamos ante una situación de ruptura, de quiebra. Su vida terrena, tal como la han conocido, va a ser superada. Y en esto ya no hay marcha atrás. Es la experiencia dolorosa de la caducidad pasajera de la existencia humana, de la separación que viene de improviso, de la ruptura y de las profundas heridas humanas que causa el hecho de la muerte. Aquella persona amada, de repente, ya no está. Y el vacío es enorme. También la relación entre Jesús y sus discípulos fue sometida a estas leyes implacables de la muerte y del duelo consecuente. Y la situación es todavía peor. En medio de esta tristeza, dice Jesús, habrá quien se ponga contento. Llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Eso es fuerte. En medio de la tristeza habrá quien se ponga contento. ¿Quién? El enemigo. Hay gente que no te quiere. Hay gente que va a querer quitarte de por medio, por muy bueno que seas. Perdonen que se los diga. No les extrañe esto. Hay gente que el día en que a ti te vaya mal, se va a frotar las manos y se le va a esbozar en su boca una sonrisita de satisfacción. Yo no los quiero escandalizar, lo dijo Jesús. Y habrá quien se ponga contento el día en que tú llores. Es cruel. Pero lo más importante es lo que viene. Llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará, pero miren lo que viene. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Jesús había dicho que lo iban a volver a ver. Y esta es la alegría de la mañana de la resurrección, cuando ellos lo encuentran de nuevo con los signos de la cruz todavía impregnados en su cuerpo. Un cuerpo ahora glorioso, en un nuevo estado, en una nueva dimensión de vida. Y entonces, el llanto y el duelo, propios de la impotencia humana frente a la muerte, no permanecerán. El sufrimiento no será de modo definitivo. El cambio de estado de vida de Jesús tendrá entonces consecuencias para sus discípulos. Su tristeza se convertirá en alegría. Y hay algo más. Este regreso de Jesús resucitado no se limitará a las apariciones pascuales, sino que tendrá como resultado su misma presencia en el corazón de los creyentes, haciendo que este gozo ya nadie te lo pueda quitar.
Y esta es la tercera y última lección. Hay una Pascua interior. Escúcheme bien esto. Hay una Pascua interior. Hay algo que ocurre de forma muy profunda, pero real en tu corazón. Tu tristeza se convertirá en gozo, dice Jesús. Hay un tiempo de la tristeza y un tiempo de la alegría. La tristeza no será eterna. En cambio, la alegría sí. La tristeza de ustedes se transformará en alegría, dice Jesús. Y esta meta no hay que perderla de vista. Es muy, muy importante. Y vale la pena observar la manera como Jesús lo dice, cómo se expresa. La situación de postración se transformará en una existencia gozosa y creativa. La situación será superada. El miedo que te tenía enclaustrado será vencido por un nuevo tiempo de alegría suscitado por el encuentro con el Señor resucitado. Lo verás. Y con Jesús, toda situación de dolor se vuelve soportable gracias precisamente a su presencia. Pero atención, hay un detalle. Jesús no dice, después que ustedes hayan tenido una gran tristeza, entonces yo voy a venir a darles alegría. No lo dijo así. No se trata de una secuencia, primero la tristeza y después la alegría. No se trata de una secuencia, sino de una consecuencia. Es como si Jesús estuviera diciéndoles, la tristeza que ustedes están viviendo ahora será causa, fuente, manantial, punto de partida para una nueva alegría. Es una transformación interior, no es la negación de la tristeza. No es darle una patada a la cruz, ni mandarla ya al cuarto de San Alejo. No, es la resurrección de la cruz, la transformación desde dentro. Y esto, escúchame bien, define una ley muy importante en la vida espiritual. La resurrección viene desde dentro de la cruz, como una transformación de la cruz, no como una negación de la cruz. Hay espiritualidades por ahí que niegan la cruz. Y no se trata de eso. Esto quiere decir que lo que calificamos a veces como desgracia nos pone en realidad en la ruta de una experiencia pascual, que allí ya está aconteciendo desde dentro de esa situación el Señor que hará brotar todo con una nueva alegría gracias a la transformación que solo Él puede operar. La resurrección no es un dejar de lado la cruz, sino la transformación de la cruz en una nueva expresión de vida. Para mí, en mi opinión, lo digo con todo el respeto, los que mejor han entendido la teología de la cruz no han sido los grandes teólogos de libros grandes de letra chiquita. ¿Saben quiénes lo han entendido mejor? Los campesinos. Los campesinos. En la Semana Santa han expuesto la cruz seca, la cruz estéril de muerte, y en el mes de mayo, 3 de mayo, la cruz la llenan de flores y de frutos. Es la misma cruz, pero ahora fértil, fecunda. Lo que parecía estéril y seco, de lo que no salía nada, de repente se convirtió en una fuente de fecundidad. La cruz es fuente de vida, fuente de vida. Florece y fructifica. Alguna vez hagan la prueba y vayan al campo en un 3 de mayo y me van a entender cuál es esta teología auténtica de la cruz que nuestros campesinos han entendido muy bien. Es lo que Jesús enseñó. Su tristeza se transformará en alegría. Esta alegría entonces no es una alegría pasajera,
ni tampoco la alegría superficial de quien no se plantea preguntas o ignora la gravedad de los problemas con un mecanismo de negación o de sustitución. Esa es la alegría profana, que rechaza cualquier sufrimiento, que retiene el sufrimiento como incompatible con la alegría. Y por eso, para no sufrir, se da a la fuga, a la evasión, hagamos un viajecito, me pierdo unos días, o se entrega a la embriaguez o a la droga, a todas esas cosas, distracciones que me hacen perder la memoria y el sentido de la realidad. No afrontar. No afrontar es no resolver. Y Jesús propone una solución desde dentro para la cruz. En cambio, la que se experimenta con Jesús es una alegría que se vive desde dentro del dolor, que no pierde de vista las realidades crueles y que hace de ellas mismas la materia prima de una novedad positiva. El sufrimiento del que habla Jesús aquí ha sido el de las persecuciones, del rechazo y de todo lo que de duro conlleva una opción de fe por Él. Sufre sí, pero no te desbaratas. La alegría cristiana es aquella que aún en medio del sufrimiento y de la incomprensión, de los golpes de la vida, resiste a un nivel más profundo, con una luz de esperanza, de dinamismo, de un impulso interior, cuya fuerza es más grande que la de cualquier adversidad. Hay una alegría que tiene su causa en las lágrimas y que puede incluso nacer de ellas. Es la alegría de quien está seguro de que su existencia es valiosa a los ojos de Dios, aun cuando alguien te desprecie y quiera quitarte de en medio. Hay un Dios que te sigue sosteniendo en la palma de su mano, que te mira con amor, que te sostiene, aun cuando tus familiares y amigos te den la espalda. Se trata de una alegría que no tiene nada que ver con el simple hecho de ponerse contento cuando las cosas funcionan y me dan seguridad. Es mucho más que eso. Puede degustar la alegría quien mantiene una confianza interior, quien sabe gritar, aun en medio del drama, que nada, absolutamente nada, está irremediablemente perdido. Nada. Tú puedes gritar en medio del drama. Sí, sí, todo cambiará. Y esta es la enseñanza de Jesús hoy. Su tristeza, le dice Jesús a los discípulos, se convertirá en alegría. Ahora bien, se trata de una vivencia del dolor que cuando es vivido junto con Jesús se transforma en resurrección. El centro no es la cruz como dolor, es el crucificado que hace el camino pascual y es unido a Él, a la persona de Él. Y entonces el dolor no tiene la última palabra, sino la alegría de la resurrección, de su resurrección en ti. Escribía el poeta francés Paul Claudel: ningún sufrimiento, ninguna humillación tiene el poder de apagar la alegría esencial que está en nosotros. Es como decir que la alegría de quien cree puede convivir con el sufrimiento por causa del Evangelio. Y esta es la tarea de los cristianos en el mundo, más necesaria y más urgente que nunca: anunciar continuamente al mundo que el final ha comenzado y que este final no es un desastre, como lo presentan los apocalipticistas, los profetas de mal agüero, que nunca faltan en situaciones dolorosas. El anuncio cristiano es un anuncio positivo. El final ha comenzado y este final no es un desastre, es un mundo nuevo y mejor, que comienza pequeñito, sí, imperceptible, sí, pero es contundente y real. El cambio
no ocurre preservándose, sino permitiendo que el mundo viejo se muera, aceptando que haya una pérdida que al final será una ganancia. Y es la fidelidad, escúchame bien, es la fidelidad a este poco que falta, como dijo Jesús, dentro de poco no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Es la fidelidad a este tiempo corto pero urgente el que hace la diferencia. Es una hora de Dios en el que no nos podemos dormir, una hora de Dios en el que hay que tomar con seriedad, una hora de Dios para hacer la travesía. Y Jesús, que conoce bien a sus discípulos, se da cuenta que a pesar de esta maravillosa explicación, todavía está mirando el techo. Todavía siguen sin entender. Y entonces Jesús echa mano ahora de un ejemplo. Quien no entiende con un ejemplo, mejor dicho. Y Jesús, que es amigo de las metáforas tomadas de la vida real, Jesús que sabe captar la profundidad poética de la realidad, el lenguaje poético de la vida, les dice a los discípulos que esto se parece a una mujer, se parece a una madre. La mujer cuando va a dar a luz está triste, porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya ni se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Esta hermosa metáfora, dicha en femenino, en amor materno, esta metáfora de un dolor que no es de muerte sino de vida, porque es el parto de una vida nueva, lo veremos mañana. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, tu tristeza se convertirá en alegría. Feliz día.